Hola. Bienvenidos a todos una semana más. Como habréis visto en el título del vídeo, hoy continuamos con nuestro periplo con la historia LGTBI y hoy os voy a hablar sobre el mar y la homosexualidad. Y os preguntaréis, ¿qué tiene que ver el mar y la homosexualidad? Pues mucho. ¡Capitán! ¡Fuego, fuego! ¿Dónde, bucanero? Porque, pese a la impresión de amplitud y de libertad que puede dar el mar, en la antigüedad y en muchas culturas esto no fue así. Porque cuando decían echarse a la mar, era literalmente echarse a la mar porque no sabían cuándo iban a volver. Es más, hubo una época en la que ese trabajo o hacer ese tipo de trabajo era más por necesidad que por placer, algo muy distinto a lo que ocurre en la actualidad. Pues en la antigüedad era lo mismo. Y encima tenemos que partir de la base de que el transporte no es igual que el que es hoy en día. En la antigüedad eran barcos en los que podías estar meses embarcados, en los que las condiciones eran infrahumanas. Hombre, si tenías tu dinerito, es verdad que te podías costear un camarote o te podías costear un pasaje con mejor calidad, pero si no, acababas en la bodega con ratas, suciedad y excremento. Nada que pueda parecer idílico como para tener unos romances y mucho menos para tener sexo en un barco. Además, debemos partir de la base de que normalmente, a no ser que fuera un barco de pasajeros, normalmente los barcos en la antigüedad eran mayormente marineros que iban sin sus esposas, sin sus amantes, es decir, un barco lleno de hombres en el que convivían durante meses y ya sabemos todo lo que podía ocurrir en esas largas noches, en esos largos días en los que no se veía tierra. Y estaréis pensando, ¿y qué pasa? Si te gustaba alguien, te lo triscabas, ¿no? Pues no podía. Es más, tenemos constancia de que, por ejemplo, la marinería británica puso leyes estrictamente para que esto no ocurriera. Es más, estaba peor visto y más penado el tener sexo con un compañero antes que matar. Es decir, tú mantenías relaciones sexuales con un compañero tuyo en la Armada Británica e ibas directamente a la soga. Sin embargo, si matabas, pues bueno, te mandaban al exilio o algo o otro tipo de cosa. Es por esto que en el mejor de los casos los marineros solían tener prostitutas a las que recurrían o mancebos, si es que le gustaban los chicos. Pero ahí volvemos a traer lo mismo. Había que tener muchísimo cuidado porque si tenías o eras pillado, en este caso manteniendo relaciones con un chico, ya sabía lo que te podía ocurrir. Es verdad que muchos capitanes hicieron la vista gorda porque sabían que al fin y al cabo eran muchos meses juntos, eran muchísimos días en los que no veían tierra, no estaban con nadie, no veían otras personas e intentaban hacer un poco la vista gorda. Pero dentro de lo que de la Armada Británica sí que es verdad que hubieron leyes y hubo muchísimos mayores castigos si se mantenían relaciones sexuales entre hombres. Aunque si había un tipo de vida que quedaba exenta de este tipo de legislaciones, de leyes prohibitivas, eso eran los piratas. En el siglo XVIII la piratería estaba mal vista, pero también era un sitio en el que la tolerancia hacia el colectivo LGTBI era bastante amplia. Lejos de lo que ocurría, como hemos dicho, en la marinería británica, en la que se ahorcaban y se mataban a la gente que pillaban manteniendo relaciones sexuales en los barcos, la piratería era todo lo contrario. Era un sitio en el que era más abierto todo, en el que incluso existían, ahora hablaremos de ello, existían rituales en el que unían a los piratas, en el que incluso había mujeres piratas. Y era un sitio en el que todo era mucho más abierto, aunque, luego, como hemos dicho, las leyes se las pasaban un poco por el forro de allá abajo, ¿no? Además, también ejercían lo que ellos denominaban el cross-dressing, que era, en palabras más simples, era cambiarse de ropa. Las mujeres podían vestirse como hombres y no pasaba absolutamente nada. En esa época, imaginad que en esa época una mujer vistiendo un pantalón era todo una locura. O sea, que una mujer encima ya que era pirata vistiese pantalón y que vistiese como un hombre, era toda una libertad para ellas. Además, también vamos a añadir que muchos de los reclutas que llegaban a la piratería venían provenientes de barcos mercantes e incluso barcos militares. En estos barcos, como ya hemos dicho, ya ejercían algunos de ellos comportamientos homosexuales, tenían relaciones con sus compañeros. Por lo tanto, al llegar a la vida pirata, a la vida más libertina y con más libertinaje, aquello todo se intensificaba. No debemos olvidar
que, como también hemos mencionado, casi todos los navíos estaban compuestos por hombres, por lo tanto la homosexualidad corría. No quiero decir que es que aquello fuera todo con todos, pero sí es verdad que hubo mayor aceptación dentro de este tipo de barcos. Aunque si había un lugar en la Tierra en el que las leyes no existían, en el que todo era posible y todo se podía hacer, eso era la Isla Tortuga. Muchos la conoceréis por la película Piratas del Caribe y en realidad existió. La Isla Tortuga era el bastión donde los piratas se quedaban. Estaba compuesto en su mayoría por hombres, aunque también había mujeres, así que no era algo de extrañar que hubiera relaciones abiertamente homosexuales o que incluso, pues eso, pudieran haber relaciones con otros hombres sin que hubieran malas miradas. Fue tal la tolerancia en esta isla que en muchísimas ciudades fue un escándalo la vida que había allí, y se sabe esto porque el gobernador francés llamado Jean-Luc Vasseur o Vassar, no sé cómo se dice en francés, flotó unas embarcaciones con más de 1.650 prostitutas en dirección a Isla Tortuga. ¿Por qué? Porque él pensaba que las mujeres iban a civilizar la isla y que los hombres dejarían de estar entre ellos y que podrían conquistarlos. Lejos de la realidad, lo que seguramente ocurriera cuando las mujeres llegaron a esa isla fue pues posiblemente convertirse en triejas, como se suele decir, hacer tríos, o sí, con algunos estarían. Pero ya llegar a una isla en la que la mayoría eran hombres, en la que seguramente muchos tenían ya relaciones estrechas, ya sería difícil. Pero es curioso, ¿no? Cuanto menos que flotaran 1.600, casi 1.800 personas, nada más que para intentar convertir a una isla en heterosexual. Volviendo a lo que hemos contado antes sobre este tipo de bodas civiles que hacían los piratas, estos rituales que hacían de unión entre ellos, se llamaban matelotage. Los matelotage estuvieron presentes en la sociedad pirata entre el siglo XVI al siglo XVII, y esto lo sabemos porque el cirujano Alexander Oliver Esquemelin redactó como Henry Morgan, del cual era cirujano, Henry Morgan y su compañero Matelot crearon este tipo de rituales. Matelot no es un nombre, sino era la forma en que se le llamaba al compañero de litera. Es la traducción que tiene compañero de litera. Por lo que posiblemente las deudas de algunos piratas fuesen compensadas manteniendo relaciones sexuales, y que esto a la larga acabaran siendo un tipo de relación. Pero no quiero que quede todo tan sórdido y tan sexual, porque lejos de parecer esto, el matelotage era una unión muy bonita. Y estaréis pensando, ¿por qué? Bueno, pues lo que hacía el matelotage era como en la actualidad pueden ser las uniones civiles, y era que si un pirata moría, habiendo firmado junto con otro pirata este tipo de unión, si un pirata moría, todo el botín de ese pasaba al otro y viceversa, por lo que los bienes siempre se quedaban repartidos entre los dos. Si bien es cierto que este tipo de uniones no siempre fueron por sexo o por amor, sino también fue muchas veces por necesidad, porque no querían perder los bienes y los tesoros que tenían, pero sí en su gran mayoría fue por el amor que podían haber sentido entre unos y otros. Es más, Esquemelin escribe que, según él, las costumbres general y solemne de todos ellos era buscar un camarada o un compañero, a quien podríamos llamar socio, con el que se unen con todo el stock de todo lo que poseen. O sea que, más o menos lo que hemos dicho, que es el tipo de unión que hacían, era un tipo de unión civil, por lo que lo tuyo es mío, lo mío es tuyo, y si te pasa algo, todo me lo quedo yo, y si a mí me pasa algo, todo te lo quedas tú. Todo esto lo sabemos porque hay muchísimos historiadores de la época que redactaron cómo, por ejemplo, en Guadalupe, en las Antillas Francesas o en Martinica, existían igual de matrimonios heterosexuales que matrimonios homosexuales. Así que imaginaros cómo tenía que ser en esa época este tipo de uniones de las que hemos hablado. Es más, según estos mismos autores, había dos tipos de familias en este tipo de islas. La primera constaba de personas casadas y la segunda de la de chicos con los que conviven. O sea que era muy común que existieran el matelotage o que existieran las uniones homosexuales durante estos siglos, durante lo que hemos dicho con la marinería y en la piratería. Y hablando de relaciones y parejas homosexuales, tenemos que mencionar algunas, como por ejemplo la que formaban Robert Culliford y John Swan, no me acordaba de su nombre, John Swan, al cual se le decía el gran consorte de Culliford. Lo tengo aquí delante porque es que si no, estos nombres yo no creo que me los puedo aprender todos de memoria. Bueno, pues juntos saquearon en 1629, saquearon unas pocas de poblaciones de allí de la India, acabaron siendo encarcelados y murieron juntos. Y no podemos acabar este vídeo sin mencionar ese colectivo olvidado, que hemos dicho algunas cosas de ella, pero fue muy olvidado, que fue el de la piratería femenina.
Sí es verdad que aquí en Europa la piratería femenina no fue tan grande como sí ocurrió, por ejemplo, en Asia, en la que incluso existió una reina pirata que tuvo en jaque al emperador chino. Pero aquí en Europa no fue tan recurrente la existencia de mujeres en la piratería. Como hemos dicho, existió el crossdressing, que era la forma que tenían ellas de hacerse pasar o de pasar como marineros, por lo que posiblemente existieran muchas más de las que sabemos hoy día, porque por esto mismo, porque se hicieron pasar por hombres, no quedó constancia como que eran mujeres. Pero sí existieron un par de ellas, como Anne Bonny y Mary Read, de las que vamos a hablar a continuación. Ambas, tanto Mary Read como Anne Bonny, fueron mujeres muy fuertes, con un carácter masculino muy marcado, y esto se debe muchas veces en parte a la historia que hay detrás de su vida, como por ejemplo la de Anne Bonny, que se sabe que desde chiquitita su padre la travestía como hombre y la hacía llamar Andy. Posiblemente fuese para darle anonimato, puesto que el padre huyó con la niña de la familia materna. También se sabe de que Anne Bonny desde chiquitita tuvo un temperamento muy fuerte, un carácter muy agresivo, llegando incluso con 13 añitos a apuñalar a su sirvienta. O sea que ella ya iba dando puntadas. Todo ocurre que acaba siendo pirata, puesto que como ella quería ser marinera y como hemos dicho, las mujeres no podían ser marineras, no podían estar enroladas, comienza a travestirse otra vez y a convertirse en Andy. Durante una de estas embarcaciones los aborda un barco pirata y le dicen que o muere o se enrola con ellos, y ella, sin pensarlo, se enrola a la piratería. Allí es donde conoce al capitán Jack Rackman, mejor dicho, o como le conocían, Calico Jack. Y ahí empieza a haber un rollo entre me gustas, no me gustas. El capitán se enamora de él, no sabemos si es porque sabía que era una chica o porque le gustaban los mancebos. El caso es que acaban teniendo una historia de amor y Rackman acaba descubriendo de que en realidad Andy era Anne. También sabemos que acabó siendo bautizada dentro de la piratería como Mark, aunque nunca se llegó a considerar ni un hombre transgénero, ni siquiera se llegó a considerar el nombre. O sea, ella prefería que la llamasen Anne, aunque, como hemos dicho, acabó siendo bautizada como un hombre. No sabemos el motivo, no sabemos si fue por lo mismo para intentar protegerla de otros piratas o lo que fuera. Pero sí que nunca se consideró una mujer transexual, bueno, hemos dicho un hombre transgénero, sino más bien una mujer liberta, es decir, abierta a todo lo que quisiera, con una libertad impresionante. Me gusta mucho hablar de este tipo de temas porque creo que son temas muy desconocidos, sobre todo la historia de Mary Read y de Anne Bonny, que es muy curiosa, me gusta mucho. Espero que estéis disfrutando. Si estáis disfrutando, tenéis que darle a like, tenéis que suscribiros, tenéis que compartir este vídeo en todas vuestras redes sociales. No, hombre, es broma. Que lo podríais hacer porque así llega a más sitios esta historia, y ya que sé que os está gustando cada vez más la historia LGTBI, creo que está bien que se conozca la historia de estas dos grandes mujeres, ¿no? Pues continuamos con la historia, y la historia ahora nos lleva a la de Mary Read. Mary Read y Anne Bonny se conocen en el barco de Jack Rackman, cuando esta última acaba también entrando dentro de la tripulación, también travestida como un hombre. En un primer momento, ambas mujeres creen que tienen delante a otro chico y empiezan a entablar como una especie de relación, de roneo, de tonteo, algo que al capitán no le hizo ni gracia, puesto que, claro, que él sabía que que Anne era una mujer y era su amante. O sea, que cuando la vio tonteando con Mary, ahí se lió la de San Quintín. Pero no ocurrió o no llegó a más, puesto que Mary en un arrebato le enseñó tanto a Jack como a Anne, le enseñó su verdadero sexo, y aquello parecía una novela, una comedia de estas actuales, que acabaron los tres siendo una trieja, o lo que diríamos hoy, pues un trío de amor y pasión. Pues bien, los tres fueron tan amorosos y tan fervorosos que fueron por todas las Bahamas, saqueando, conquistando, robando. Fueron el terror de las Bahamas. O sea, fue tal que tuvieron que llevar incluso armadas a buscarlos, hasta que por fin consiguieron darles caza, y en un ataque de la armada contra el barco de Jack Rackman acabaron siendo recluidas y capturados los tres. En 1720, tras derrotar al barco de Jack Rackman, tanto Jack como las dos jóvenes son apresados, pero no llegan a ir a la horca ni Mary ni Anne,
puesto que ambas estaban embarazadas. Sí. Pues sí. Como lo oís, estaban embarazadas de Jack. Esto les hizo que se librasen de la horca, pero no del encarcelamiento. Y estaréis pensando, ¿qué ocurrió con ellas? Bueno, pues sabemos que Mary Read murió en la celda por fiebre. No sabemos qué es lo que ocurrió con su hijo, si lo tuvo o no lo tuvo. Y sobre Anne Bonny no se sabe absolutamente nada. No sabemos lo que ocurrió con ella, puesto que no ha quedado nada escrito. Así que queda para la imaginación el pensar que se escapó con el hijo de Read y el suyo, que o murió y también como le pasó a su amor. Mil opciones en las que os dejo que penséis y a ver qué es lo que me ponéis aquí abajo, a ver qué es lo que creéis que ocurrió. Y con esto acabamos. Espero que os haya gustado. Me ha encantado traeros este tema porque creo que hacía falta desmitificar la piratería, que siempre se ha considerado de hombres. Ya hemos comprobado que no, que también hubo mujeres. En algún momento en el blog os voy a traer la historia de la reina pirata, de la que os he hablado, porque me encanta. También si habéis visto Piratas del Caribe, ahí sale ese personaje. No sé si se llama exactamente igual que en la historia, pero sale la figura de ella. Y bueno, pese a que queramos que el mar o la marinería es muy conservadora, que es muy intolerante, podemos comprobar como por ejemplo eso, los piratas fueron muy abiertos, tuvieron libertad a la hora de amar, libertad a la hora de emparejarse con quien quisiera, fuera por amor, fuera por sexo o fuera por lo que fuera, hicieron lo que quisieron cuando quisieron. Si es verdad que la liaron parda cada vez que querían saquear o conquistar o robar, pero en lo que es a la historia LGTBI fueron unos grandes avanzados para la época. Y sin más dilación, me despido hasta la semana que viene, no sin antes de recordaros lo que siempre os recuerdo, que es suscribiros, ¿vale? Darle a la campanita, darle a me gusta, compartir, decirme si os ha gustado, si no os ha gustado, que sé que me comentáis cosas tanto por privado como por aquí abajo, pero me gusta saberlo porque así sé que os va gustando la historia LGTBI, qué otras historias puedo contaros, qué no queréis que os cuente. Y como siempre abajo os voy a dejar en la caja de información el artículo que escribí en su día sobre la piratería y la homosexualidad, que espero que os guste, por si no os ha quedado muy claro aquí, o lo que os guste leer, abajo os lo dejo. Y bueno, un placer y nos vemos pronto. Hasta luego.